Quiero que pienses en algo por un momento. En los últimos 3 años, la industria occidental de los videojuegos ha perdido más de 33,000 empleos. Estudios legendarios cerraron sus puertas para siempre. Juegos con presupuestos de $400 millones duraron menos de 2 semanas en el mercado. Franquicias que durante décadas definieron lo que significaba ser gamer se convirtieron en chistes. Y cada vez que algo salía mal, la respuesta de la industria era siempre la misma: contratar más consultores, hacer más estudios de mercado, cambiar la dirección del proyecto a mitad del desarrollo y prometer que el próximo sería diferente. El siguiente tampoco fue diferente. Y mientras todo esto pasaba en Occidente, algo completamente distinto estaba ocurriendo al otro lado del mundo. Estudios que el mercado occidental ni siquiera tomaba en serio estaban lanzando juegos que rompían récords históricos, juegos que los jugadores no podían soltar, mundos en los que la gente invertía cientos de horas sin que nadie les pidiera que lo hicieran. Comunidades que crecían solas, impulsadas por el boca a boca, porque la experiencia era tan buena que era imposible no hablar de ella. Y entonces llegó Crimson Desert, un estudio coreano, conocido por hacer un MMO, intentando por primera vez en su historia hacer un juego single player de mundo abierto, con reseñas mixtas en el lanzamiento, con la acción de Pearl Abyss cayendo casi 30% en un solo día, con controversias acumulándose una tras otra en las primeras 48 horas. Todo apuntaba al desastre. Todo el mundo esperaba que fuera el próximo nombre en la lista de fracasos. Vendió 5 millones de copias en menos de un mes, generó $200 millones en 2 semanas. Los jugadores promediaban 20 horas semanales dentro del juego. Había personas con 200 horas encima pidiendo más enemigos porque ya habían derrotado a todos los del mapa. Y en ese momento se volvió imposible ignorar la pregunta que la industria occidental llevaba años evitando. ¿Qué es exactamente lo que siempre estuvo destinado a fracasar? Porque no era Crimson Desert, era otra cosa. Era un modelo entero, una filosofía completa de hacer videojuegos que se fue corrompiendo lentamente durante años, mientras los ejecutivos miraban para otro lado y los estudios seguían gastando centenas de millones en proyectos que nadie pedía y que nadie recordaría 2 semanas después del lanzamiento. Eso es lo que vamos a desmenuzar hoy, y te garantizo que cuando lleguemos al final vas a ver esta industria de una manera completamente diferente. Quédate hasta el final, porque la respuesta completa está en el último capítulo, y todo lo que viene antes es lo que la hace tan devastadora. Para entender lo que Crimson Desert demostró, primero necesitamos entender cómo llegó Occidente al punto en el que está, porque esto no pasó de un día para otro, pasó lentamente, con decisiones que parecían inteligentes en su momento y que resultaron ser veneno de acción retardada. Todo empezó con los presupuestos. A medida que el hardware se volvió más poderoso, hacer juegos se volvió más caro, más polígonos, más actuación de voz, más secuencias cinematográficas, más mundos abiertos. El costo de desarrollo pasó de decenas de millones a cientos de millones, y en algún punto de esa escalada, la naturaleza de las decisiones creativas cambió completamente. Cuando un juego cuesta $400 millones en producción y marketing, ya no puedes darte el lujo de apostar creativamente. No puedes hacer un juego que pueda alejar a cualquier segmento del mercado. Necesitas un producto que pueda atraer a 50 millones de personas, porque cualquier número menor a ese es un fracaso financiero independientemente de la calidad. Entonces los estudios dejaron de apostar creativamente. Empezaron a tomar decisiones de gestión de riesgo. Miraron lo que había funcionado antes y lo replicaron. Mundos abiertos porque los mundos abiertos vendían. Elementos de live service porque el modelo tenía potencial ilimitado de ingresos. Personalización de personajes porque los datos mostraban que los jugadores invertían más tiempo en juegos donde se sentían representados. Los estudios contrataron consultores para revisar guiones, para evaluar si los personajes y las historias cumplían con ciertos criterios, para asegurarse de que nada en el juego pudiera generar cobertura de prensa negativa. El proceso de desarrollo se volvió colaborativo de la peor manera posible, no entre desarrolladores que compartían una visión creativa, sino entre desarrolladores, ejecutivos, departamentos de marketing, equipos legales, consultores de diversidad y gerentes de relaciones con inversores, todos jalando el producto final en direcciones ligeramente distintas hasta que no se parecía a nada en particular. Y entonces pasó algo que muy poca gente habla, pero que es probablemente la pieza más importante de todo esto. El talento empezó a irse. Entre 2022 y 2024, más de 33,000 personas perdieron sus empleos en la industria occidental de videojuegos. Y estas no eran personas sin experiencia. Muchos de ellos eran la memoria institucional de sus estudios. Escritores senior que habían construido franquicias durante 10 años. Ingenieros que entendían décadas de deuda técnica. Diseñadores que podían explicarte exactamente por qué un sistema específico funcionaba de cierta manera porque habían construido 3 versiones anteriores del mismo y aprendido de cada fallo. Cuando esas personas se fueron, el conocimiento se fue con ellas. El próximo proyecto empezó desde cero, equipo nuevo, dinámicas nuevas, reaprendiendo cosas que ya habían sido aprendidas y olvidadas. Y el proyecto siguiente también empezó desde cero, un ciclo de destrucción de conocimiento que se repite una y otra vez, mientras los presupuestos siguen subiendo y los juegos siguen sintiéndose cada vez más vacíos. Esta es la máquina que construyó la industria occidental, presupuestos enormes, decisiones por comité, visión creativa reemplazada por evaluación de riesgos y una hemorragia constante del conocimiento acumulado que realmente hace
hace buenos a los juegos. Una máquina que, estructuralmente, siempre estuvo destinada a producir exactamente lo que empezó a producir: juegos caros, huecos y olvidables que los jugadores dejaron de comprar. Y aquí está la parte que más me cuesta entender. No es que los estudios occidentales no tuvieran los recursos para hacerlo mejor, los tenían. No es que les faltara el talento, lo tenían también, al menos antes de los despidos masivos. Es que construyeron un sistema que activamente castigaba la ambición creativa y recompensaba la mediocridad segura. Un sistema donde era mejor entregar un juego genérico que no fallara espectacularmente que intentar algo genuinamente nuevo y arriesgarse al fracaso. Un sistema donde el desarrollador con la visión más clara era frecuentemente el primero en ser ignorado cuando las decisiones se tomaban en salas de juntas que estaban a miles de kilómetros del estudio. Los números ya estaban contando esta historia, pero necesitaba a Crimson Desert para hacerla imposible de ignorar. Déjame mostrarte lo que esta máquina produjo, y quiero que veas los números de verdad, porque cuando los ves juntos, el argumento se vuelve aplastante. Concord, el juego que Sony llevaba casi 8 años desarrollando, presupuesto estimado, $400 millones, un juego de héroes que Sony quería convertir en su nueva franquicia insignia, lanzado el 23 de agosto de 2024, cerrado el 6 de septiembre, 14 días, el pico de jugadores simultáneos en Steam fue de 660, no 660,000, 660. Firewalk Studios fue cerrado, todos los empleados fueron despedidos. Sony emitió reembolsos completos a todos los que lo compraron y canceló la inversión entera, $400 millones, 14 días, 660 jugadores, el estudio cerrado. Repite eso en tu cabeza por un segundo. Skull and Bones, Ubisoft lo llamó con sus propias palabras una experiencia AAA. 4 As, no 3, 4. Gastaron 11 años y más de $200 millones desarrollándolo, reiniciándolo múltiples veces, pivotando su dirección en múltiples ocasiones, antes de finalmente lanzar un juego que atrajo menos de 1 millón de jugadores, a pesar de ofrecer una prueba gratuita de 8 horas. Sea of Thieves, un juego lanzado 6 años antes, vendió 4 veces más copias en su primera semana. Skull and Bones se convirtió en uno de los fracasos más discutidos en la historia del medio, no porque fuera singularmente terrible, sino porque era singularmente representativo de todo lo que estaba mal con el modelo occidental. Suicide Squad, Kill the Justice League, Warner Bros., más de $200 millones. Rocksteady, el estudio detrás de la serie Arkham, juegos que los jugadores genuinamente adoraban, uno de los equipos de desarrollo más respetados del negocio, entregaron un juego live service que generó $15 millones en ingresos en Steam contra una inversión de $200 millones. Fue cerrado 11 meses después del lanzamiento. El estudio no ha anunciado otro proyecto. Dragon Age The Veilguard, BioWare, un estudio que en su tiempo fue reverenciado. Los creadores de Mass Effect 2, uno de los RPGs más celebrados en la historia del medio. The Veilguard pasó años en un infierno de desarrollo, siendo reconstruido múltiples veces. Empezó como un RPG convencional. EA ordenó un giro hacia live service en 2017. Después del desastre de Anthem, el ángulo multijugador fue silenciosamente abandonado. Al equipo le dieron 1 año y medio para rehacer el juego completo desde el estado en el que estuviera. El resultado fue un juego que atrajo aproximadamente 1.5 millones de jugadores en su trimestre de lanzamiento, casi 50% por debajo de las propias expectativas de EA. BioWare pasó de 400 empleados a menos de 100. Veteranos que habían escrito el Dragon Age original, que habían dado forma a la historia de Mass Effect a lo largo de 3 juegos, fueron despedidos. Un analista de la industria dijo públicamente que no le sorprendería del todo que EA cerrara BioWare por completo. Y luego está Ubisoft. Quiero que te detengas aquí un momento. En enero de 2021, la capitalización de mercado de Ubisoft era de $12,000 millones. Para enero de 2025, había caído a 1.780 millones, una caída del 85% en 4 años. Una empresa que alguna vez cotizaba por encima de 100 euros por acción, cayó a 4 euros. En enero de 2026, cancelaron 6 juegos en un solo comunicado de prensa, 4 de los cuales nunca habían sido anunciados públicamente. Reportaron una pérdida operativa de $1.200 millones. Tuvieron que traer a Tencent, una empresa china, para invertir 1.160 millones de euros solo para estabilizar el negocio. Y en el fondo de todo esto, todavía vivo de alguna manera incomprensible, el Beyond Good and Evil 2, un juego anunciado en 2008, que ha consumido un estimado de $500 millones. Sin nada que mostrar, este es el cementerio, y cada lápida tiene un presupuesto de cientos de millones grabado en ella. Ahora quiero que te hagas esta pregunta y que la tengas en mente para el resto del video. Mientras todo esto pasaba en Occidente, mientras Concord moría, mientras BioWare se derrumbaba, mientras Ubisoft ardía, ¿qué estaba pasando exactamente al otro lado del mundo? 19 de agosto de 2024. Game Science, un estudio chino respaldado por Tencent, lanzó Black Myth: Wukong. Y antes de que te diga los números, quiero que pienses en lo que se supone que debía pasar. Un estudio que nadie fuera de China conocía. Una mitología que el mercado occidental en su mayoría ignoraba. Sin el respaldo de un publisher occidental que pusiera su nombre en la caja. Sin una campaña de marketing de $100 millones. Sin un actor de Hollywood prestando su cara para los trailers. Por todos los criterios que la industria occidental usa para medir el potencial de un juego, Black Myth: Wukong no debía haber funcionado fuera de Asia. 10 millones de copias en 3 días, no 3 semanas, 3 días. Un juego construido alrededor de la
mitología de Viaje al Oeste, adorada en China, prácticamente desconocida para el público occidental, sin publisher occidental detrás, sin actor de Hollywood haciendo el doblaje del tráiler, sin presupuesto de marketing que pudiera competir con los gigantes del AAA. Solo un juego que se veía extraordinario, se jugaba con una fluidez impresionante y que claramente fue hecho por personas que estaban enamoradas de lo que estaban creando. Para cuando todo se asentó, Black Myth: Wukong había vendido 25 millones de copias y generado más de $1.000 millones en ingresos solo en Steam. Se convirtió en el juego single player más jugado de la historia de Steam, alcanzando un pico de más de 2.2 millones de usuarios simultáneos. Un récord que había permanecido intacto durante años, destruido por un juego que los publishers occidentales probablemente habrían descartado diciendo que el mercado no estaba listo para él. Mientras esto pasaba, From Software, un estudio japonés, veía cómo Elden Ring superaba los 28 millones de copias vendidas. 28 millones. Para un juego sin quest markers, sin selector de dificultad, sin tutoriales extensos y sin disculpas por nada de eso. Un juego que, por cierto, enfureció tanto a desarrolladores occidentales que varios de ellos salieron en redes sociales a quejarse públicamente. Desarrolladores de Ubisoft, de Guerrilla Games, llamándolo mal diseñado, exigiendo que el estudio agregara características que lo hicieran más accesible. From Software no dijo nada y siguió desarrollando. 28 millones de copias. Stellar Blade, de un estudio coreano llamado Shift Up, se convirtió en el nuevo IP de PlayStation que más rápido se vendió en la historia de la plataforma. Lies of P, también de un estudio coreano, entregó uno de los Souls-like técnicamente más precisos jamás creados en su primer intento en el género. Where Winds Meet atrajo 9 millones de jugadores internacionales en 2 semanas. Monster Hunter Wilds, de Capcom en Japón, vendió 8 millones de copias en 3 días y 10 millones en el primer mes, llevando a Capcom a su 12º año consecutivo de crecimiento récord de ganancias, 12 años seguidos de crecimiento récord, mientras la industria occidental despedía a 33,000 personas. Y luego está Clair Obscur, Expedition 33. Este caso importa de manera diferente porque destruye cualquier intento de reducir esto a un argumento geográfico antes de que pueda comenzar. Clair Obscur no fue hecho en Japón, ni en Corea, ni en China. Fue hecho en Montpellier, Francia, por un estudio llamado Samfall Interactive con 30 personas. 30, sin haber lanzado nunca un juego antes. Ganó 9 trofeos en The Game Awards 2025, incluyendo Juego del Año. Tiene la puntuación de usuarios más alta en la historia de Metacritic. Vendió 8 millones de copias en su primer año. El director creativo dijo que la recepción fue 100 veces lo que esperaban. 30 personas. Primer juego, 8 millones de copias. Todos los premios que existen. ¿Ves el patrón? Porque ya no es sutil, y cuando llegues a entender qué conecta a todos estos juegos, la historia del modelo occidental se vuelve imposible de defender. 19 de marzo de 2026, Crimson Desert llega al mercado. Y sí, hubo problemas reales. Los controles eran rígidos. Un post en Reddit titulado "Los peores controles que he visto en un juego, en serio", se convirtió en el hilo más votado de la comunidad en cuestión de horas. Las reseñas en Steam llegaron mixtas. La acción de Pearl Abyss cayó casi 30% en un solo día. Los jugadores descubrieron arte generado por inteligencia artificial dentro del juego, assets de etapas tempranas de desarrollo que nunca debieron llegar a la versión final, violando directamente las políticas de divulgación de Steam. Intel reveló públicamente que Pearl Abyss había ignorado múltiples ofertas de soporte técnico durante el desarrollo, lo que llevó al juego a lanzarse sin compatibilidad con las GPUs Intel Arc. Todo eso ocurrió, fue real. Y la manera en que Pearl Abyss respondió a eso es el corazón de toda esta historia. Dentro de las primeras 24 horas de la reacción negativa por el arte de IA, Pearl Abyss publicó un comunicado. Confirmaron que los assets existían, explicaron que eran marcadores de posición de etapas tempranas que nunca debieron estar en el juego final, reconocieron directamente que debieron haber sido transparentes al respecto desde el principio. Y luego, en el siguiente parche importante, eliminaron cada pieza de arte generada por IA y la reemplazaron con pinturas dibujadas a mano por artistas humanos. No eventualmente, no tan pronto como sea posible. En el siguiente parche, 4 días después del lanzamiento, el juego había recibido 3 parches separados, controles completamente revisados, tiempos de carga reducidos, bugs de movimiento corregidos. La situación de Intel Arc fue atendida y se comenzó a implementar una solución. El feedback de la comunidad, no solo las quejas principales, sino las cosas detalladas y específicas que los jugadores estaban documentando en foros y en Reddit, estaba siendo leído, reconocido y ejecutado. Y luego está el detalle que te dice todo lo que necesitas saber sobre la filosofía de este estudio. Durante el periodo post-lanzamiento, los jugadores encontraron un glitch de movimiento, una combinación específica de inputs que permitía a los personajes moverse de una manera no intencionada. La mayoría de los estudios lo parchean. Pearl Abyss miró el glitch, decidió que el movimiento que creaba era genuinamente divertido y lo convirtió en una habilidad oficial dentro del juego.
no arreglaron el error, lo adoptaron, porque los jugadores lo disfrutaban. El dev update que publicaron a la comunidad decía: seguiremos escuchando atentamente su feedback y haciendo nuestro mejor esfuerzo para que su tiempo en Pywell sea lo más agradable posible, sin lenguaje corporativo, sin distancia calculada, sin estrategia de relaciones públicas, una oración que significaba exactamente lo que decía. Las reseñas en Steam pasaron del 51% positivo al 80% en 4 días. Para el final del primer mes, el juego estaba en 86%. El roadmap que Pearl Abyss publicó para los 3 meses siguientes al lanzamiento incluía rematches con jefes, configuraciones completas de dificultad, remodelación de habilidades para personajes secundarios, 4 nuevos sistemas de almacenamiento especializados, mecánicas de reaparición de enemigos para jugadores de alto nivel que se habían quedado sin nada que combatir, mejoras visuales en paisajes distantes y un sistema completo de vestimenta para cosméticos. Y la banda sonora original que podían haber vendido fue lanzada de forma gratuita en Steam y en todas las plataformas de streaming principales. Ahora necesito que pienses en eso en contraste con lo que acabamos de ver. Concord fue cerrado mientras sus empleados todavía intentaban descubrir que había salido mal. Rocksteady no ha anunciado un nuevo juego. BioWare tiene menos de 100 personas. Ubisoft canceló 6 juegos en un comunicado de prensa. Pearl Abyss lanzó un juego con problemas reales, los arregló públicamente y rápidamente, añadió contenido basado en lo que los jugadores realmente querían, lanzó contenido gratuito que podían haber monetizado, y al hacerlo convirtió un lanzamiento mixto en uno de los juegos de mundo abierto mejor reseñados del año. Eso no es una estrategia de marketing, es una filosofía, y es la misma filosofía que corre a través de cada juego del que hemos hablado en este video. Hay algo que Black Myth Wukong, Elden Ring, Lies of P, Stellar Blade, Monster Hunter Wilds, Clair Obscur y Crimson Desert tienen en común. Ninguno fue hecho para gustarle a todo el mundo. Eso suena simple, no lo es, porque en el modelo AAA occidental, lo peor que puede hacer un juego es alejar a un cliente potencial. Cada decisión de diseño se filtra a través de la pregunta de si podría causar que un segmento del mercado se desconecte. La dificultad es muy alta, algunos jugadores no lo comprarán. El tono es muy oscuro, podría limitar la clasificación por edades. La historia es muy específica, no se traducirá a una audiencia lo suficientemente amplia. El diseño del personaje es muy estilizado, no atraerá a los jugadores que prefieren el realismo. El efecto acumulativo de filtrar cada decisión creativa a través de ese tamiz es un juego que no representa nada. Un juego que es técnicamente competente y creativamente vacío. Un juego del que, cuando alguien te pregunta de qué trata realmente, de qué se siente jugarlo, qué está intentando decir, te cuesta dar una respuesta coherente porque nadie en el cuarto donde se hizo podía ponerse de acuerdo en una tampoco. From Software hizo Elden Ring exactamente tan difícil como querían que fuera. Desarrolladores occidentales salieron en redes sociales a quejarse, exigieron modos fáciles, llamaron al diseño anticuado. From Software siguió haciendo su juego sin cambiar nada. 28 millones de copias. Sunfall Interactive hizo Clair Obscur como una carta de amor a los JRPGs, profundamente personal, fuertemente influenciado por la estética francesa, sin disculpas por su especificidad. Nadie le preguntó a un grupo focal si el escenario de la Belle Époque funcionaría bien en el mercado latinoamericano. Hicieron el juego que querían hacer, con 30 personas, y confiaron en que si lo amaban genuinamente y sin compromiso, alguien más también lo haría. 8 millones de copias, todos los premios más importantes de la industria. Pearl Abyss hizo Crimson Desert como un mundo masivo, detallado, a veces tosco en los bordes, que respetaba la inteligencia del jugador y recompensaba la exploración por encima de la guía constante. 5 millones de copias en un mes, jugadores con 200 horas encima todavía descubriendo cosas en la zona inicial. Y aquí viene lo siguiente: Phantom Blade Zero, de DS Game, un estudio chino, con lanzamiento confirmado para el 9 de septiembre de 2026. El sistema de combate fue desarrollado en colaboración con practicantes reales de artes marciales chinas y coordinadores de especialistas. La captura de movimiento se realizó a velocidad real con equipos de cables, las mismas técnicas utilizadas en el cine de acción de Hong Kong, porque los desarrolladores querían que el movimiento se sintiera como una pelea real, no como la aproximación de un videojuego a una. Eligieron el 9 de septiembre específicamente por su significado simbólico en la cultura china, una reversión del destino, un trastocamiento del orden del cielo, la filosofía creativa completa del juego, codificada en la fecha de lanzamiento misma. ¿Cuándo fue la última vez que un estudio occidental puso ese nivel de intencionalidad en algo tan aparentemente menor como cuando eligió lanzar su juego? Esto es lo que parece la confianza creativa. Esto es lo que pasa cuando un equipo sabe exactamente qué juego está haciendo y lo hace sin disculpas, sin la aprobación de un consultor, sin verificar si se alinea con una estrategia de targeting demográfico. El modelo occidental produjo juegos que nadie pidió y que nadie recuerda. La alternativa produjo juegos en los que los jugadores están todavía 200 horas después, pidiendo más enemigos que combatir, más mundo que explorar, más de lo que sea esa cosa de la que no pueden tener suficiente. Los números cuentan una historia que ninguna presentación ejecutiva puede hacer girar a su favor. En 3 años, la industria occidental de videojuegos perdió 33.000 empleos. El pico de despidos llegó en el primer trimestre de 2024, con 8.619 personas en un solo trimestre, el más alto en la historia de la industria. Más del 70% de esos despidos ocurrieron en Norteamérica, más de la mitad de esos en California.
El epicentro del desarrollo AAA occidental, Silicon Valley, Los Ángeles, el clúster de estudios que definió el gaming de consola durante una generación, estaba siendo sistemáticamente vaciado. El Embracer Group, que había pasado años adquiriendo estudios a un ritmo frenético, vio cómo su modelo se derrumbaba bajo su propio peso. Pasaron de 15.701 empleados a 7.873, cortando a más de 8.000 personas, más de la mitad de su fuerza laboral. Cerraron o vendieron 44 estudios. Redujeron sus proyectos de juegos activos en 80, una compañía. 44 estudios. En menos de 2 años, Microsoft adquirió Activision Blizzard por $68.7 mil millones. La adquisición más grande en la historia del gaming, y luego procedió a cerrar Tango Gameworks, el estudio detrás de Hi-Fi Rush, un juego que había atraído a 3 millones de jugadores y que los propios ejecutivos de Microsoft habían llamado públicamente un breakout hit menos de un año antes de cerrarlo. Tango había presentado una propuesta para Hi-Fi Rush 2, Microsoft dijo que no, el estudio fue cerrado. Y entonces ocurrió algo que resume perfectamente la diferencia filosófica entre Occidente y Oriente en este momento. Una empresa editorial surcoreana llamada Krafton adquirió Tango Gameworks. Recontrataron a aproximadamente 50 de los 105 empleados originales. El CEO de Krafton dijo públicamente que no creía que Hi-Fi Rush 2 les fuera a generar dinero. Quería el estudio de todas formas, en sus propias palabras, para mantener su legado. Microsoft tiró un estudio creativo extraordinario a la basura porque los números del siguiente trimestre no cuadraban. Una empresa coreana lo recogió porque creyó que el legado creativo tenía valor más allá del próximo reporte de ganancias. Esa es la historia completa, ahí mismo, en ese contraste, en esa diferencia de cómo dos partes de la industria valoran la creatividad, el talento y lo que significa construir algo que la gente ame. Mientras tanto, Capcom lleva 12 años consecutivos de crecimiento récord de ganancias. La serie Monster Hunter ha vendido más de 120 millones de copias acumuladas. La serie Resident Evil ha vendido más de 170 millones. From Software, que opera con una fracción de lo que gasta NEA o Ubisoft, ha construido una de las bases de jugadores más leales del mundo haciendo juegos que son exactamente lo que quieren ser y nada más. El contraste ya no es sutil, es abrumador, y cualquier análisis honesto de dónde se equivocó el modelo occidental tiene que empezar con esto. En algún punto del camino, la industria decidió que la persona más importante en el proceso de desarrollo era el ejecutivo que aprobaba el presupuesto, no el desarrollador que hacía el juego. Esa decisión es la razón por la que el modelo occidental siempre estuvo destinado a fracasar, no este año, no por ningún juego o estudio en particular, sino estructuralmente, inevitablemente, porque no puede sostener una industria sobre juegos que nadie ama. Pongamos los números uno al lado del otro, porque creo que cuando los ves juntos, el argumento se vuelve imposible de desestimar. Por un lado, Concord, $400 millones, cerrado en 14 días. Skull and Bones, $200 millones y 11 años, incapaz de sostener una base de jugadores. Suicide Squad, $200 millones, cerrado en 11 meses. Dragon Age, The Veilguard, 50% por debajo de las expectativas de ventas, estudio reducido a menos de 100 personas. Ubisoft, capitalización de mercado caída 85% en 4 años, pérdida operativa de $1.200 millones, 6 juegos cancelados de una vez. Por el otro, Black Myth, Wukong, 25 millones de copias, $1.000 millones solo en Steam. Elden Ring, 28 millones de copias. Monster Hunter Wilds, 10 millones de copias en el primer mes, 12º año consecutivo de récord de ganancias para Capcom. Clair Obscur, 8 millones de copias, todos los premios juego del año de la industria, hecho por 30 personas. Crimson Desert, 5 millones de copias en menos de un mes, $200 millones en 2 semanas, jugadores promediando 20 horas de juego semanal. Y el detalle sobre Crimson Desert, que creo que importa más que cualquiera de los otros números. El roadmap de contenido que Perla Beast publicó para los 3 meses posteriores al lanzamiento incluye rematches con jefes, configuraciones de dificultad completas, nuevas habilidades para personajes secundarios, 4 sistemas de almacenamiento nuevos, mecánicas de reaparición de enemigos para jugadores de alto nivel que se quedaron sin nada que combatir, mejoras gráficas en paisajes lejanos, nuevos atuendos, nuevas mascotas, nuevas monturas y mejoras en los inputs del mando. Están añadiendo más contenido en 3 meses de lo que la mayoría de los estudios occidentales entregan en un año, y lo están haciendo mientras el juego ya está vendiendo, no para arreglar un fracaso, para servir a un éxito. Esa es una diferencia fundamental en cómo estos estudios piensan sobre su relación con los jugadores. Para los publishers occidentales, el soporte post-lanzamiento es un centro de costos, algo que haces para retener suscriptores, para alcanzar métricas de engagement, para justificar una inversión de live service. Para Perla Beast, el soporte post-lanzamiento es una expresión de la misma filosofía que hizo el juego en primer lugar. Los jugadores importan, su tiempo importa, y el trabajo de hacer el juego mejor nunca termina. El marcador no está cerca, y no ha estado cerca durante varios años. La única razón por la que tomó tanto tiempo que esta conversación llegara a este punto es que la industria occidental era muy buena explicando los fracasos individuales sin jamás examinar el sistema que seguía produciéndolos. Crimson Desert hizo ese sistema imposible de ignorar. Empezamos este video con una pregunta escondida en un título. Esto siempre estuvo destinado a fracasar, y
quiero cerrarlo siendo absolutamente preciso sobre lo que eso significa. Antes de la respuesta final, necesito contarte una última historia, porque creo que es la ilustración más limpia de todo lo que hemos hablado. Hi-Fi Rush, un juego de acción y ritmo desarrollado por Tango Gameworks, un estudio japonés operando bajo Microsoft y Bethesda, se lanzó en enero de 2023 como un drop sorpresa, sin campaña de marketing, sin ciclo de hype pre-lanzamiento, simplemente apareció y resultó ser uno de los juegos más alegres, inventivos y cuidadosamente elaborados en años. Los críticos lo amaron, los jugadores lo amaron, la comunidad que se formó a su alrededor era entusiasta y vocal. El propio vicepresidente de marketing de Microsoft llamó a Hi-Fi Rush un breakout hit y dijo que la empresa no podría estar más contenta con Tango Gameworks. Eso fue a principios de 2023. En mayo de 2024, 14 meses después, Microsoft cerró Tango Gameworks. El estudio había presentado una propuesta para Hi-Fi Rush 2, Microsoft dijo que no. La decisión, según comunicaciones internas, se tomó para facilitar la comunicación y liberar recursos. Los mismos ejecutivos que dijeron que no podían estar más contentos con el estudio decidieron, menos de un año y medio después, que el estudio no valía la pena mantener abierto. Y aquí está el final de esa historia. En agosto de 2024, la editorial surcoreana Krafton adquirió Tango Gameworks de Microsoft. Retuvieron aproximadamente 50 de los 105 miembros originales del equipo. El CEO de Krafton dijo públicamente que no creía que Hi-Fi Rush 2 les fuera a hacer ganar dinero. Quería el estudio de todas formas para mantener su legado. Una empresa coreana gastó dinero para preservar el legado de un estudio japonés porque creyó que ese legado creativo tenía valor más allá del siguiente reporte trimestral. Microsoft, una de las corporaciones más grandes del mundo con una adquisición de 68 mil millones en su cartera de gaming, miró el mismo estudio y vio una línea de presupuesto que eliminar. Esa es la historia completa del modelo occidental en una sola anécdota. Nunca fue Crimson Desert lo que estaba destinado a fracasar. Crimson Desert lanzó con problemas reales, controles que necesitaban trabajo considerable, una controversia de arte con IA que requirió una respuesta pública directa y honesta, problemas de compatibilidad con hardware específico, una acción que colapsó porque los inversores nunca habían visto a este estudio operar en este espacio y no confiaban en que pudiera hacerlo. Todo lo que un escéptico necesitaba para desestimar el juego estaba presente en las primeras 48 horas. La narrativa estaba escrita, el veredicto estaba dado. Otro juego sobrevalorado de un estudio que se extralimitó. Y entonces Pearl Abyss hizo lo que hacen los estudios que genuinamente se preocupan por sus juegos. Escucharon, se movieron rápido, arreglaron las cosas públicamente, sin manipulación, sin culpar a los jugadores, sin quedarse en silencio esperando que la controversia muriera sola. Convirtieron un lanzamiento mixto en una de las historias post-lanzamiento más convincentes en la memoria reciente del gaming, no a través del marketing, no parcheando la crítica misma, sino a través de una capacidad de respuesta genuina hacia las personas que jugaban su juego. Lo que siempre estuvo destinado a fracasar fue el modelo, la filosofía que decía que podías gastar $400 millones y 8 años y salir con algo que la gente amaría, la industria que reemplazó la visión creativa con la gestión de riesgos y luego se preguntó por qué los juegos se sentían vacíos, los ejecutivos que cerraron Tango Gameworks 14 meses después de llamarlo un éxito porque las matemáticas del siguiente trimestre no funcionaban. Los estudios que pivotaron Dragon Age hacia live service luego lo revirtieron con un año y medio restante en el reloj y entregaron algo 50% por debajo de sus propias expectativas. Los publishers que vieron caer su capitalización de mercado un 85% mientras seguían encargando los mismos tipos de juegos de las mismas maneras con los mismos resultados. Ese modelo siempre iba a llegar a este punto. La única variable era cuándo, y la respuesta a esa pregunta resultó ser cuando un estudio coreano de MMO lanzó su primer juego single player. Lo hizo con problemas, lo arregló públicamente en 4 días y le demostró a toda la industria que hacer un gran juego y escuchar a los jugadores que lo juegan todavía funciona, todavía vende y todavía construye comunidades que duran. Los jugadores lo entendieron antes que cualquiera en una sala de juntas. Siempre lo hacen. Votaron con sus carteras por Black Myth Wukong antes de que la industria entendiera lo que estaba pasando. Votaron por Elden Ring mientras desarrolladores occidentales estaban en Twitter quejándose de la dificultad. Votaron por Crimson Desert mientras los analistas escribían que la acción de Pearl Abyss estaba en caída libre. Llevan años diciéndole a la industria exactamente lo que quieren. Quieren juegos que se sientan como si alguien se hubiera quedado despierto hasta tarde porque estaba emocionado con lo que estaba construyendo. Quieren desarrolladores que lean el feedback y realmente hagan algo al respecto. Quieren mundos que existan para que los exploren, no listas de verificación diseñadas para retener métricas de engagement. Quieren lo que los videojuegos siempre fueron antes de convertirse en un vehículo para monetización de live service y llamadas de confianza a accionistas. Phantom Blade Zero llega en septiembre. El patrón continúa. Más juegos hechos por equipos que saben exactamente lo que están construyendo y por qué. Más estudios que tratan el soporte post-lanzamiento como una conversación con sus jugadores en lugar de una operación de control de daños. Más juegos que existen porque alguien se quedó despierto hasta tarde emocionado con lo que estaba haciendo, sin poder esperar para que la gente lo jugara.
La pregunta ya no es si los estudios orientales pueden competir al más alto nivel. Esa pregunta fue respondida hace tiempo, y la respuesta fue tan contundente que resultó incómoda para quienes llevaban años asumiendo que el dominio occidental era permanente. La pregunta ahora es si alguien en Occidente está prestando atención, si los ejecutivos que toman las decisiones están mirando el marcador honestamente, o si seguirán contratando consultores para explicarles por qué el próximo juego de $400 millones va a ser diferente. Si los estudios que quedan van a recuperar la claridad creativa que alguna vez los hizo grandes, o si van a seguir haciendo juegos por comité hasta que no quede nada. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la industria occidental puede dar la vuelta o ya es demasiado tarde? Quiero leer lo que piensas. Y si este video te hizo ver la industria de manera diferente, suscríbete, porque esto apenas empieza.